Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Hoy tenemos la segunda iglesia, Esmirna. Recuerden que venimos estudiando el mensaje del Señor Jesús a las 7 iglesias en Asia Menor. Y Esmirna es una iglesia atribulada, una iglesia de las que el Señor no tuvo nada para reclamarles, pero les recordó que debían ser fieles hasta la muerte. El tema que hay en la lectura, en el pasaje que hemos leído hoy, es el sufrimiento y las tribulaciones que viven los cristianos, o que vivía esta iglesia local en el mundo por causa de Cristo. Y el título que le hemos dado es Esmirna, la iglesia mártir. Esmirna, la iglesia mártir. Todas las iglesias a las que se les mandó este mensaje, recordemos que estaban ubicadas en Asia Menor. El apóstol Juan, que fue el mensajero, o fue con el que el Señor envió estos mensajes o estas cartas a las iglesias, estaba prisionero por causa de Jesucristo en una isla llamada Patmos. Y el día del Señor, él estaba en el Espíritu, o el día del juicio final, y recibió este mensaje, o escribió este mensaje por orden explícita del Señor para enviárselo a las iglesias. Y nosotros debemos ubicarnos un poco con el fin de entender este mensaje o comprenderlo mejor. ¿Dónde estaba ubicada el Asia Menor? Porque el Asia Menor, en lenguaje bíblico, nosotros decimos, sí, Asia Menor, pero no nos ubicamos muy fácil. Asia Menor es exactamente donde está hoy Turquía. ¿Sí? En Turquía estaban las 7 iglesias del Asia Menor. Turquía era el Asia Menor, era una región de la cuenca del Mediterráneo, donde estaba finalizando Asia y donde estaba casi prácticamente empezando Europa desde Macedonia. Ahí está el Asia Menor. Nosotros, estos 7 mensajes que el Señor envía a las iglesias son un solo mensaje, realmente, porque el Señor tiene una sola iglesia, pero en particular Dios trata con cada iglesia local de acuerdo a sus circunstancias particulares que viven. Y en esta región había una iglesia, pero esa iglesia estaba conformada por iglesias locales. Esto que tenemos aquí es una iglesia local de Copacabana, Antioquia. Y aquellos, en cada ciudad había una iglesia local, y el Señor está refiriéndose a cada una de ellas para tratar los asuntos particulares que vivían ellos. Algunos para corregirlos, otros para instruirlos, para enseñarlos, para exhortarlos, pero también reconociendo lo bueno que hacían aquellas iglesias delante del Señor. El Señor reconoce los esfuerzos de su iglesia. El Señor reconoce lo que nosotros hacemos en obediencia a Él, pero también demanda de nosotros, o nos corrige y nos exhorta acerca de aquellos que no estamos haciendo bien. Y ese era el caso de estas iglesias. Hace 8 días estudiábamos la iglesia de Éfeso y hoy estamos estudiando la iglesia de Esmirna. En consecuencia con esto, nosotros estudiaremos por separado estos mensajes y los iremos uniendo, porque cada uno de nosotros como creyentes debemos tener todas las virtudes que tenían aquellas iglesias. No la que tenía una ni la que tenía la otra, todas las virtudes, ya que es un solo mensaje. Pero también debemos pelear contra cada una de las cosas que Dios le corrigió a aquellas iglesias. Y eso lo conocemos nosotros en el contexto local, aquí en la iglesia de Copacabana, como la buena batalla de la fe. Peleamos esa buena batalla. Peleamos contra nuestros pensamientos, peleamos contra los deseos de la carne, peleamos contra los deseos de las cosas que no debemos hacer y que el mundo sí hace. Y esa es la batalla. ¿Por qué sabemos que es un solo mensaje, mis hermanos? ¿Por qué nosotros como iglesia debemos entender que es un solo mensaje?
Bueno, la Biblia nos va explicando y nos va enseñando y nos va mostrando por qué es un solo mensaje. En cada uno de los mensajes, bueno, primero porque Dios tiene una sola iglesia, ¿sí? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es una sola iglesia. Y Él murió por una sola iglesia, pero tiene que tratar con asuntos particulares en cada grupito de hermanos que nos reunimos en cada ciudad. El mensaje que envía a las iglesias tienen todos el mismo encabezado. El Señor dice lo mismo al final de cada mensaje: al que venciere. En los 7 mensajes a todos dice: al que le venciere le daré esto, le daré aquello. Pero todo lo que el Señor promete que va a dar es en consecuencia con todo lo que le ha prometido a todos los cristianos a lo largo de la Biblia, en toda la tierra y en todos los tiempos. Por eso decimos que es un solo mensaje. En cada mensaje anuncia un galardón, que juntos son las promesas para todos los creyentes. También desafía cada corazón diciendo: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice ¿a quién? A las iglesias. Entonces nosotros tenemos que entender lo que el Espíritu le dice a una iglesia o a todas las iglesias. A todas las iglesias. Quiere decir que entonces el mensaje a las iglesias es relevante y es esencial para nosotros como creyentes. En Apocalipsis 1, del 3 al 5, en relación con lo que estoy diciendo, dice lo siguiente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee, mis hermanos. Es lo que estamos haciendo y lo que venimos haciendo, estudiando este tema en orden. Bienaventurados nosotros porque estamos leyendo, bienaventurados nosotros porque estamos oyendo y exponiéndonos a las palabras de esta profecía. Apocalipsis, toda la Biblia es una profecía. Como decía Pedro, esta es la profecía más segura. Se cumple, sí o sí. Depende de Dios solamente, no de nosotros. Y todo lo que Él escribió en esta bendita profecía va a cumplirse. Específicamente ahora estamos estudiando esta profecía de Apocalipsis. Entonces, en ese sentido, hoy estudiaremos este mensaje a la iglesia local de Esmirna. Al igual que en Éfeso, Esmirna era otra ciudad portuaria. Las ciudades portuarias significaba ciudades muy importantes. No habían aeropuertos, no habían aviones, pero habían puertos marítimos. Y en esos puertos marítimos eran las ciudades más desarrolladas porque tenían flujo de turistas, flujo de comercio y era la única forma de transporte que había. Entonces estas ciudades eran ciudades importantes. Y Esmirna y Éfeso era la ciudad principal, recuerden, pero Esmirna era la segunda ciudad. Y ambas eran ciudades portuarias. Y como consecuencia del evangelismo en Éfeso, el mensaje fue llevado a Esmirna. Esmirna estaba relativamente cerca, era la ciudad más cercana que había de Éfeso. Entonces, esta iglesia en Esmirna también fue fundada por el apóstol Pablo. Recordemos que toda la cuenca del Mediterráneo fue evangelizada específicamente por el apóstol Pablo. Y especialmente en Éfeso, el apóstol Pablo con su comitiva estuvo 3 años con ellos antes de partir o antes de finalizar su tercer viaje misionero. Entonces, vamos a ir al pasaje y vamos a estar yendo ordenadamente en el pasaje, verso a verso, palabra por palabra, frase por frase, y vamos a mantener esa misma estructura, pero vamos a entender a través de lo que el Señor y la estructura que el Señor nos presentó a través de Juan, qué es lo que le está diciendo a la iglesia de Esmirna, cómo nosotros podemos ver la iglesia de Esmirna en toda la tierra hoy, y nosotros qué nos toca o qué nos corresponde acerca de la iglesia de Esmirna. Vamos al verso 8, por favor, de Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ya vamos a ver qué dice, pero yo debo explicar esto o este encabezado. Cada mensaje, porque es que el mismo encabezado aparece para todas las iglesias. Escribir al ángel significa escribir al mensajero o al ministro responsable de esa iglesia local. Pues cada situación particular en una iglesia local delante de Dios recae primero sobre el ministro. Y por eso es que Dios escribe al ministro. Porque escribirle al ministro o escribirle al mensajero es la mejor forma de escribirle a la iglesia. Como les explicaba en el mensaje anterior, Dios no va a escribir una carta a un miembro de la iglesia para que se la enseñe al resto de la iglesia, va a ser más difícil. Él le escribe una carta al mensajero encargado, responsable, para que él se encargue de hacer la labor.
El Señor trabaja muy ordenadamente y por eso envía estas cartas al ángel o al mensajero. Ya habíamos estudiado que la palabra ángel significa mensajero. Es un nombre que se le adjudicaba en el griego a aquellos que tenían esa responsabilidad de llevar el mensaje. La segunda parte del verso dice: el primero y el postrero. ¿Qué significa eso? Significa que Él es el todo. Es una forma que el Señor tiene de presentarse o de identificarse a la iglesia que le va a hablar, que ya usó para presentársele a Juan, pero ahora lo está usando para enviar este mensaje a la iglesia. Cuando el Señor se le presenta a Juan, le dice estas mismas palabras: yo soy el primero y el postrero. Pero ahora le está diciendo él: escribe esto para que se lo envíe a la iglesia de Esmirna. Luego tenemos la tercera parte del verso 8. El que estuvo muerto y vivió dice esto. Es decir, que se sigue presentando. El que estuvo muerto y vivió dice esto. Pero esta frase es muy profunda, especialmente para esta iglesia, por lo que esta iglesia va a tener que vivir. Recordemos que esta iglesia, ya lo dijimos en la introducción, es una iglesia que va a padecer el martirio, muchas aflicciones, muchas persecuciones, muchas cárceles, o que estaba padeciendo. ¿Y por qué está diciéndole el Señor esto? Porque Cristo murió como mártir. Él dice: el que estaba muerto y vive dice esto. El que estuvo muerto y vivió dice esto. Porque Cristo murió como mártir. Asimismo está pasándole a la iglesia de Esmirna. Y en Cristo también tienen esa esperanza, porque si Cristo murió como mártir y vivió, ellos, aunque mueran, vivirán. Aunque mueran, vivirán. Y por eso esta frase es muy importante en el contexto de la iglesia de Esmirna. En las siguientes líneas vamos a entender por qué. Vamos al verso 9. Le continúa el Señor diciendo a la iglesia: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. El Señor conoce sus obras. ¿Recuerdan que en el otro mensaje vimos lo mismo? Conozco tus obras. Conoce lo que el ministro hace y lo que la iglesia hace. Pero en el caso de Esmirna no se centra en esas buenas obras y ni siquiera las menciona, como pasó en el mensaje anterior, a diferencia del mensaje que le había enviado a Éfeso, donde las mencionó, le recordó sus obras en el capítulo 2, verso 2 al 3. Vamos allí. Veamos cómo Dios a Éfeso le hace énfasis a esas buenas obras y se las escribe todas y se las recuerda todas. Verso 2: yo conozco tus obras, esto es a Éfeso, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Ven cómo el Señor reconoce de la iglesia lo que la iglesia está haciendo bien? Pero ese es el caso de Éfeso. Pero aquí el Señor pasó de largo en Esmirna y no le recordó sus buenas obras como a la iglesia de Éfeso. Si el Señor las conoce, ¿por qué no las mencionó? Nos preguntamos eso. En el caso de Esmirna, hermanos, hay una razón, y es porque en el reino de los cielos hay algo que es superior a las buenas obras, y Esmirna lo tiene. Hay algo que es más grande que las buenas obras, y Esmirna lo tiene, mis hermanos. Verso 9: tu tribulación y tu pobreza. Tu tribulación y tu pobreza. La tribulación y el sufrimiento por causa de Cristo es superior a las buenas obras. Entonces ya el Señor no tuvo que enumerar, porque el Señor va a ir a la situación particular que están viviendo los hermanos de Esmirna. Hermanos, yo conozco tus obras, pero conozco tu tribulación y tu pobreza. Pasemos de largo, esas obras ya no son importantes. Vamos a centrarnos en lo que ustedes están padeciendo por mi causa, porque las obras buenas son agradables delante de Dios, pero el que tiene para presentar su sufrimiento, su muerte y sus prisiones para Cristo es más fiel que todos los demás. Así que el Señor no necesita ya buenas obras de esos hermanos. Esos hermanos estaban dando la vida por Cristo, estaban dando la vida por la obra de Cristo. Entonces el Señor pasa y les dice: yo conozco tus obras, pero conozco tu tribulación y tu pobreza. Pasemos de largo las obras. Ya no son necesarias, hijos míos, ya no son necesarias. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una obra superior, y es el sufrimiento que están pasando por causa de mi nombre. Entonces Esmirna es una iglesia atribulada.
que sufre por amor, que sufre por fidelidad, que sufre por causa de Cristo y que es perseguida en todas las formas por ser de Cristo. Eso era lo que pasaba en la iglesia de Esmirna. Y esto es superior a cualquier obra que pudiera hacer un creyente en esta tierra y a lo largo de toda su vida. Conozco tu tribulación y tu pobreza. Visto del lado de la iglesia, lo que estamos diciendo es visto del lado de Cristo. Cristo está identificándose con sus sufrimientos, porque Cristo los padeció y los sufrió. Pero visto del lado de la iglesia, hermanos, podría verse otro panorama. Aquí estamos muy contentos, pero ¿qué tal que nosotros estuviéramos siendo a esta hora mirando en la puerta que no fueran a entrar a matarnos porque estábamos predicando el evangelio, o a encarcelarnos con la puerta cerrada, sin micrófono para que no nos escuchen de afuera? Sería otro paseo. Entonces, ¿cómo lo estaba viendo la iglesia? Probablemente, y por eso el Señor les envía esta carta, y esta carta es de consuelo para ellos. Tal vez en medio de las angustias estos hermanos pudieran sentirse abandonados por Dios, y es normal que pase. ¿O qué creen, hermanos? Que en medio del sufrimiento vamos diciendo, por Cristo, aleluya. No, hermanos, cuando duele el alma, cuando duele el corazón, cuando nos hacen heridas, cuando nos encierran, podemos cantar, pero hay aflicción. Hay aflicción y hay dolor y hay tristeza. Suele pasar que los dolores de las prisiones o de la muerte, como mártir, su corazón pareciera desfallecer, mis hermanos. Eso es lo que estaban pasando estos hermanos. Pero el Señor mismo dijo, cuando iba a padecer la muerte por obediencia a Dios y por causa de nosotros, porque nosotros padecemos por causa de Cristo, pero Cristo padeció por culpa de nosotros, no por causa, sino por culpa de nuestros pecados. Pero Cristo, cuando iba a ir a la cruz, Él no dijo, yo estoy feliz de ir a la cruz. Él dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea entregado en manos de los sacerdotes, de los doctores de la ley, de los escribas, y muera y resucite al tercer día. Pero también decía lo siguiente, mi alma está muy triste hasta la muerte. El Señor estaba experimentando tristeza, y no es pecado estar triste por las tribulaciones. Esa tristeza no es por falta de fe, es por el dolor del alma. Es por las angustias, hermanos. Hermano, las angustias no producen alegría, es contrario a la alegría. Por eso se llama angustia y por eso se llama dolor. También decía el Señor, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Los cristianos atribulados oramos a Dios, Señor, por favor, quítame este dolor. Señor, por favor, hazme invisible para los malos que me persiguen. Todo eso oramos y le pedimos a Dios. Pero tenemos que decir, como dijo Cristo, que no se haga mi voluntad, sino la ¿qué? La tuya. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Tenía terror, tenía miedo, sudaba gotas como de sangre. Entonces no es pecado experimentar el dolor y sentir el dolor del alma. Hermanos, no es pecado. Y el Señor sabe eso, y Él puede compadecerse de nosotros porque Él lo entiende, porque Él lo vivió y lo expresó en la Biblia. Menos mal que el Señor en su humanidad dejó escritas esas cosas para que nosotros entendamos que eso es normal, que ponernos tristes, que estar asustados, que no querer experimentar el dolor, aunque lo aceptamos de parte de Dios, no es pecaminoso, que eso hace parte de nuestra humanidad, que eso hace parte de nuestra naturaleza humana. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, dijo el Señor. ¿Quién más indicado para decirle a estos creyentes de Esmirna, conozco tus tribulaciones? El Señor conocía y conoce las tribulaciones, no solo de Esmirna, sino de los cristianos que están padeciendo hoy. Conozco los que están viviendo vuestro corazón, porque el mío sufrió igual. Conozco el dolor de sus almas, porque yo lo viví. Conozco el dolor del martirio que ustedes están viviendo, porque yo lo viví. En medio de estas tribulaciones de muerte hay pobreza, y el Señor conoce esa realidad. Porque, hermanos, una comunidad de cristianos perseguida tiene que vivir escondida en esos países donde hay mayor persecución. Y para vivir escondidos no pueden tener propiedades, no pueden tener nada, no pueden tener un vehículo. Entonces están muy empobrecidos y viven a medias. Y el Señor les dice, conozco tu pobreza. El Señor conoce esto, su pobreza. Le dice, pero tú eres rico. Tú eres rico, porque el Señor tiene una compensación para esos hermanos que sufren. Simplemente va a ser por un corto tiempo, y verán la gloria de Dios y conocerán lo que Dios ha reservado para ellos. Hermanos, hay algo muy especial aquí para esta iglesia.
y es una de las iglesias contra las que el Señor no tiene ningún reclamo. Hay dos iglesias en las 7 iglesias de Apocalipsis. Esta es la primera a la que Dios no le reclama nada. Porque la fidelidad hasta la muerte es la evidencia más grande, y el que es fiel hasta la muerte no se le reclama nada, porque eso lo llena todo, eso lo cumple todo. Si algún cristiano tiene que dar la vida por Cristo y la entrega sin negar su fe, él lo tiene todo. Y Dios, para esos cristianos que han de padecer por causa de Cristo, no tiene nada que reclamarles, porque saben que ese cristianito, que ese hermanito más pequeño, es fiel hasta la muerte. ¿Qué le puede decir? El Señor sabe quiénes van a ser los mártires desde antes. El Señor los conoce. Pablo era un hombre que había, peleado contra Dios por falta de conocimiento. Pero el Señor le dijo: te mostraré cuánto te es necesario padecer por mi causa. Y a partir de ahí, la relación entre Pablo y Dios fue una relación permanente, constante, porque Pablo, aunque luchaba, Pablo era un hombre fiel. Y fiel, ¿por qué? Porque iba a ser fiel hasta la muerte, y Dios lo sabía. Y a esos cristianos que les va a tocar ser fieles hasta la muerte, de este lado, el Señor no tiene nada que reclamarle, mis hermanos. Esta iglesia contaba con esa bendición. No tengo nada contra ti. Contra esa iglesia Dios no tiene nada. Vamos a entender esto, lo de la tribulación de esta iglesia, mis hermanos. La tribulación. ¿Qué es tribulación? ¿Qué es tribulación? Porque es algo que muchas veces lo hemos escuchado, pero es importante profundizar y entenderlo. La tribulación es la aflicción del inocente. Póngame atención a esto. Es una fase de sufrimiento que experimentarán algunos cristianos por causa de Cristo, y mayormente en los últimos días antes de la segunda venida de Cristo. Eso se agudizará o se volverá más fuerte. Entonces, tribulación es la aflicción o el sufrimiento que experimentan los justos. Por eso, cuando la Biblia habla de la tribulación y la gran tribulación, ¿de quién está hablando? ¿De los impíos o de los justos? Ya vamos a ver eso. Hermanos, solo los justos o los cristianos son atribulados, porque los impíos no son atribulados. ¿Y por qué no lo son? Porque lo que pasa con los impíos cuando sufren es el principio de dolores. Para ellos no es atribulación. Esa angustia para ellos no es, de hecho, esa angustia para ellos es merecida. Es un castigo de Dios y apenas es el comienzo. Porque ¿qué viene después? El juicio eterno. ¿Qué viene después? El fuego del infierno, que nunca se apaga, donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, por esa razón, los impíos, los que van a rechazar a Cristo hasta el día de su muerte, no están siendo atribulados, están siendo castigados por Dios, por la mano justa de Dios. Y es muy diferente. Y cuando Dios habla de tribulación, siempre se está refiriendo a creyentes. Si usted lee todos los pasajes de la Biblia que hablan de tribulación, siempre va a ser igual. Porque para ellos los sufrimientos son castigo y el comienzo de dolores, y para los impíos es el comienzo de estos dolores. Y para los creyentes, ¿qué es entonces la tribulación? Es una señal y es un anticipo. Es un sufrimiento corto para probar su fe, para formar su carácter y para hacerlos parte de un grupo especial en el reino de los cielos. Para eso es la tribulación y para eso es el sufrimiento en los creyentes. Estos creyentes, cuando mueren aquí, están ya cumpliendo una labor en la presencia de Dios. Los creyentes que mueren mártires, y eso está registrado allí en Apocalipsis 6, del 9 al 11. Vayamos allí, por favor. Ya están trabajando en el reino, ya están sirviendo en el reino. Miren, mis hermanos, dice la palabra de Dios, Apocalipsis 6, versículo 9. Está hablando del Señor, de la visión que tiene el mismo Juan. Estamos dentro del mismo contexto de Apocalipsis, y él está frente al Cordero y al que está sentado en el trono, y el Cordero está rompiendo los sellos del librito, que se rompieron los 7 sellos. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Quiénes son estos? Los mártires, los que murieron por causa de Cristo, los que murieron por predicar a Cristo. Verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estos son mártires clamando por justicia. Venga,
estos mártires ya murieron y están en el trono de Dios. ¿Qué están haciendo de día y de noche las 24 horas? Clamando delante del trono de Dios por justicia. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Qué están pidiendo? El juicio final. ¿Y sabe por qué lo están pidiendo? Porque el día que Dios haga el juicio final, a ellos se les devolverá el cuerpo. Están en sus almas, están clamando a Dios, recibieron vestiduras blancas, pero el día que Cristo venga, ellos tendrán un cuerpo y la plenitud de la gloria de Dios será manifestada perfecta y completa en cada uno de los creyentes. Pero Dios les ha dado una misión a ellos: recuérdenme y clamen todos los días, porque Dios va a hacer justicia y es un hecho. Entonces, verso 11: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y aquí está la clave, mis hermanos: hay un número determinado para estos mártires, y la iglesia de Esmirna es la iglesia de esos mártires que están experimentando esa situación y deben morir así. El Señor no los va a librar de esa primera muerte, los va a librar de la segunda, y tiene unas coronas especiales para ellos, la corona de vida. Pero el Señor, Esteban, por ejemplo, lo iban a apedrear en Jerusalén. Los apóstoles, la iglesia estaba recién nacidita, había un mover espiritual enorme. ¿Y sabe qué decían los impíos? ¿Dónde está su Dios que no los salvó? Porque Dios pudo haber hecho algo sobrenatural para que no apedrearan a Esteban, un hombre fiel, lleno del Espíritu Santo. Pero el Señor permitió, porque es necesario que se cumpla un número de personas en el reino de Dios que van a tener que morir de esa forma. No sabemos si alguno de nosotros nos tocará, Dios lo sabe. Hermanos, entonces en este sentido yo quiero preguntar: ¿por qué hay teólogos que enseñan que la tribulación y la gran tribulación que el Señor anunció en Mateo 24 no la padecerá la iglesia? Estos hermanos ignoran esta verdad y mienten. Estos teólogos le están diciendo a la iglesia y al mundo lo que quiere oír. Cualquier ser humano quiere oír esto: todo va a estar bien. Tranquilo, que como usted es hijo de Dios, no le va a pasar nada nunca. Y cuando venga la tribulación, Dios se lo va a llevar antes. Hermanos, eso es un falso evangelio. Eso no es lo que el Señor Jesús dijo. Lo que el Señor Jesús dijo es diferente. La evidencia primero es la iglesia de Esmirna. Meditemos en esto, porque tal vez a algunos de ustedes se les enseñó que la iglesia no sufrirá la tribulación. Ya les expliqué qué es la tribulación, ¿cierto? A la luz de las Escrituras, es el sufrimiento de los justos. Y pueden leer todos los pasajes, yo hice el ejercicio de la Biblia que hablan de la tribulación. Hermanos, siempre tiene que ver con los creyentes. Los que son afligidos son los creyentes, los otros no son afligidos, son castigados. Jesús nunca les anunció tribulaciones a los impíos. Les habló de sufrimiento eterno a los impíos, del fuego del infierno a los impíos, del gusano que nunca se muere a los impíos, de lloro y de crujir de dientes a los impíos, y de la muerte eterna a los impíos. ¿Y a los cristianos de qué? De sufrimientos, padecimientos y tribulaciones. En el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, porque yo he vencido. Vayan conmigo por favor a Mateo 24:9. Miren, hermanos, que la Biblia es tan clara y tan sencilla. Dios nos ayude a nosotros no sofisticarnos más allá de la cuenta y poder ver lo que la Biblia nos está enseñando. Dice, Mateo 24:9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿A quién le está hablando el Señor en Mateo 24? ¿A los impíos o a sus discípulos? Si le está hablando a sus discípulos, porque vean, en el versículo 3 de Mateo 24 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, ¿ven? Diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas le están haciendo los discípulos al Señor en una sola pregunta. Y el Señor va a responder. Y una de las respuestas es esa:
¿cuándo serán estas cosas y qué señal de tu venida y del fin del siglo? Y una de esas respuestas es lo que estamos leyendo en el versículo 9 de Mateo 24. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hermanos, a los impíos no los perseguirán por causa de Cristo. Aquí tenemos que darnos cuenta de quién está hablando. A un pagano o un impío no lo persiguen por causa de Cristo, lo perseguirán por otra cosa. Pero no lo van a si no es cristiano, ¿cómo lo van a perseguir por causa de Cristo? Entonces, esa es la historia. Eso tiene que decirnos que Dios está hablando de cristianos, de sus discípulos, de sus seguidores, que son los que van a padecer ¿qué? Tribulación. En el siglo primero, Esmirna ya lo estaba viviendo. Y el Señor le está queriendo decir que ya sabía esto desde antes, que ustedes iban a padecer por mi causa y lo sé ahora. El Señor no le está diciendo los voy a librar, le está diciendo conozco tus tribulaciones. Las conozco bien porque yo las viví. Hermanos, a lo largo de la historia muchos cristianos han sido perseguidos por su fe. Y eso no es nuevo, eso lo sabemos. Porque no solo está en la historia bíblica, sino que al primero que persiguieron por su fe fue ¿a quién? Al Señor Jesús. Desde antes de nacer, María estaba corriendo de aquí para allá para salvar la vida del niño. En embarazo, vaya a Egipto y huya porque Herodes lo quería matar. Pero no solo antes, todos los hombres de fe en el Antiguo Testamento fueron perseguidos. O sea, miramos a José por sus propios hermanos. Si miramos a Moisés en un canasto por un río abajo. Si miramos, o sea, hay persecución hacia Dios porque el mundo odia a Dios, Satanás odia a Dios, y hay una batalla espiritual permanente entre el hombre caído, Satanás, y su creador. Eso es lo que hay. Hay mucha persecución contra la iglesia por esa razón, mis hermanos. Y por eso el Señor anticipadamente nos quiso anunciar esto. Y por eso la Biblia tiene estos registros. El Imperio Romano persiguió la iglesia en aquel tiempo muy fuerte. El Imperio Otomano persiguió la iglesia de una forma descomunal. El sistema de gobierno comunista y socialista del mundo hoy persigue la iglesia. En algunos países menos, pero donde se han establecido mucho, con pena de muerte y con cárcel. Religiones fundamentalistas contemplan en su política y en su teología el exterminio de cristianos como una forma legal de deshacerse de los cristianos. Incluso si sus propios familiares se convierten a Cristo, son objetos de cárcel y hasta de la muerte misma. No es sencillo, mis hermanos. Lo que el Señor quiere recordarnos aquí es que hay una iglesia en este momento que es perseguida, que se llama Esmirna, y que la iglesia que es perseguida hoy es la iglesia que se identifica con esa iglesia de Esmirna. En los países donde el comunismo se estableció, los cristianos son encarcelados o condenados a muerte. Porque el comunismo y el socialismo odian a Dios, odian la ley de Dios, odian los principios y valores cristianos y odian a Cristo. Como consecuencia, odian al cristiano. No nos pueden ver, mis hermanos. Mateo 24:14. En medio de la tribulación y la gran tribulación, ¿qué tiene que pasar? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, este mensaje del reino tiene que ser predicado. Y saben una cosa, no lo van a predicar los impíos. Entonces, si la iglesia es raptada antes de la tribulación, ¿quién va a predicar el evangelio? ¿A quién le encomendó esa tarea? ¿A los impíos o a los ángeles? No, a la iglesia. Es la tarea de la iglesia. Vea, el día que el Señor envió un ángel a visitar a Cornelio para que Cornelio recibiera el mensaje, el ángel no le entregó el mensaje. El ángel le dijo: hay un hombre llamado Simón, vaya por él, que él tiene un mensaje de parte de Dios que entregarle. Fue a la iglesia a la que el Señor le encomendó la tarea de entregar el mensaje del reino, las buenas nuevas de salvación. Entonces la iglesia no va a ser raptada de la tierra antes de que se cumpla el tiempo y antes de que todas las naciones reciban este bendito mensaje. Porque ¿quién tenía que llevarlo? La iglesia. Porque este evangelio, hermanos, no es solo para salvación. ¿Ustedes sabían para qué más es el evangelio? El evangelio es para salvación para unos y juicio para otros. Entonces, ¿qué vamos a anunciar los cristianos? Anunciamos la salvación para los que creen y anunciamos el juicio para aquellos que van a ser castigados. El día del juicio el Señor dirá: contra los unos a su derecha y los otros a su izquierda, les dirá:
Apartados de mí, malditos, al fuego del infierno. ¿Pero por qué? Porque ya el Señor les había anunciado a través de la predicación del Evangelio que ellos eran culpables. Ya había dictado sentencia por la predicación del Evangelio de aquellos mensajeros cristianos que fueron mártires, que fueron perseguidos, y va a haber justicia. De hecho, ¿qué es lo que va a traer el juicio de Dios y la ira de Dios contra los impíos? Lo que le hicieron a los justos. Por eso es necesario que todo eso pase. Por eso es necesario que estos mártires padezcan, porque es aquello lo que va a hacer que Dios aplique justicia. Porque Dios no aplica justicia injustamente, ni Dios condena al inocente, pero hay algo de qué acusarlos. Ustedes me persiguieron a mí cuando los perseguían a ellos. Ustedes me quisieron matar a mí cuando los mataban a ellos. Y ahora yo me encargaré de poner en orden todas las cosas y restaurar mi reino. Es lo que va a pasar. Hermanos, nosotros los que vivimos hoy en el mundo conocido como el mundo occidental, tenemos muchos privilegios. Uno de ellos es que podemos profesar nuestra fe pública y libremente en Cristo. Pero en medio de nosotros hay una Esmirna, mis hermanos. Hay una iglesia atribulada mayormente en países hostiles contra Cristo y contra el Evangelio. Y nosotros lo sabemos, todos los días lo vemos por los medios de comunicación, en los periódicos, en las revistas, en las noticias. Hay cristianos en este momento que están siendo azotados, torturados, quemados por causa de Cristo. Mientras nosotros podemos venir en la mañana con una buena chaquetica a sentarnos a darle gracias a Dios y a alabarlo públicamente, y aún el Señor nos sigue guardando. Hermanos, eso es mucha misericordia para nosotros. En Irán, por ejemplo, un cristiano no puede tener una Biblia. No puede tener ni una hoja de la Biblia, ni un pedacito, ni un versículo, porque los persiguen, se los buscan y se los encuentran y los juzgan. No puede tener un versículo en su celular, no puede abrir ninguna aplicación que hable de Cristo, porque si se la rastrean y se la encuentran, es juzgado y condenado por eso. No puede mencionar el nombre de Cristo en voz alta, porque es condenado a cárcel o a muerte. No puede entonar ni una canción que alabe al Señor afuera en la calle, porque es condenado y juzgado. En Corea del Norte, comunismo radical, es completamente igual. El que profese la fe en Corea del Norte, de alguna manera, que lo noten o que sea pública, es condenado a muerte. A muerte por ser cristiano, mis hermanos. Eso hace que si hay cristianos allá tengan que vivirlo en silencio y en completo silencio. Y eso es una vida muy dura y de aflicciones para un creyente. En China, país comunista, lo ven como una amenaza para el Estado y lo persiguen. En algunos países de África los han exterminado y expulsado casi del todo o del todo según ellos, pero el Señor sigue manteniendo a unos cuantos porque el Señor sigue haciendo su obra y nadie se la va a detener. Eso ha pasado porque Dios lo ha permitido. En Somalia es prohibido por la Constitución convertirse al cristianismo. Es una ley que es prohibido convertirse al cristianismo. ¿No ven, hermanos, cuántos privilegios tenemos? Libia, Yemen, Nigeria, Pakistán. En algunos de estos lugares salen a cazarlos como animales con machetes y los pican por ser cristianos. Eso es lo que está pasando. Esa es la iglesia de Esmirna. Esa es la iglesia que sufre. Hermanos, es aterrador. Imagínense un montón de gente grande con machetes gigantes a matar a este grupo porque sigue a Cristo. Eso está pasando hoy, todos los días. Por lo menos lo que hay en registros, unas 250 cristianos son asesinados en el mundo por ser cristianos. Todos los días de la vida. Sin contar las masacres numerosas que hacen a poblaciones enteras. Hace poquito hubo una en Siria, cuando se estableció el nuevo gobierno, después de que empezó esta conflagración fuerte en Medio Oriente, asesinaron a más de 500 cristianos en un solo día, el otro día otros 600, y el mundo no dice nada. O sea, cuando se trata de los cristianos, los medios no se pronuncian, los gobiernos no se pronuncian. Dicen que es una limpieza étnica, conflicto entre pueblos, pero no, nadie sale al paso. Pero Dios hará justicia, mis hermanos. Hay algo que es horroroso y que es horrible, y es la indiferencia del pueblo cristiano, del resto de cristianos, de los que tenemos estos privilegios de adorar públicamente y libremente.
Somos tan indiferentes, mis hermanos. Rara vez oramos por ellos y tal vez algunos ni han orado nunca por ellos y tal vez algunos ni sabían que eso pasaba todos los días en el mundo. Esos hermanos perseguidos son extremadamente pobres por la misma razón. ¿Y quiénes estamos ayudando? Yo sé que hay personas que Dios ha puesto a ayudar a esos hermanos, pero somos muy indiferentes y somos culpables de eso y tenemos que reconocerlo, empezando por mí. Todos los cristianos somos indiferentes a eso. Que el Señor nos conmueva el corazón hoy y nos ayude a orar por ellos, a saber que mientras yo vivo mi vida cristiana, otro muere por ser cristiano, otro es picado con un machete por ser cristiano, o es crucificado, o es puesto en la hoguera, los queman vivos. En Medio Oriente, que es la región religiosamente más convulsionada, los queman vivos. Son felices y hacen fiesta en la calle. Llevan a un cristiano, lo ensartan en una estaca y lo prenden vivo y salen gritando y cantando por las calles y contentos y nadie dice nada. El mundo no dice nada, hermanos, pero Dios está viendo eso y Él hará justicia. Por eso clamaban a gran voz. Continúa diciéndole el Señor al ministro y a la iglesia de Esmirna: conozco también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Ojo, hermanos, con este texto y ojo con estos textos, porque estos textos mal interpretados y mal enseñados conducen a inclinar el corazón del ser humano hacia donde no es. Lo leo de nuevo y vamos a estudiarlo. Conozco también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, para poder entender lo que el Señor está diciendo, tenemos que saber el contexto de lo que estaba pasando con Esmirna, porque el Señor está juzgando lo que está pasando con Esmirna. En el siglo I, los judíos estaban divididos en dos bandos: los judíos creyentes, que era un remanente pequeño, y los judíos no creyentes. Estos judíos no creyentes hacían parte de sectas religiosas que eran incrédulos realmente, simplemente obedecían a sus tradiciones. Y estos judíos sectarios e incrédulos persiguieron a la iglesia hasta la muerte. Mataron al Señor Jesús, ¿se acuerdan? Y eso pasa comúnmente en estas regiones de la cuenca del Mediterráneo. Cuando empezó el evangelismo, los primeros que se levantaron contra el cristianismo fueron los judíos por el celo que tenían del cristianismo. Porque es que el cristianismo para ellos era un fenómeno muy extraño. Provenía del judaísmo, pero se oponía a sus tradiciones. Y eso en la mente de ellos no era normal. Ellos no compartían eso. Y entablaron una persecución a muerte contra los primeros cristianos. Eso es algo supremamente, hermanos, si algo ha pasado dentro del cristianismo doloroso es esto. Es algo supremamente doloroso. ¿Por qué? Porque sin judíos no habría cristianismo. Hágame en esto. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y el cristianismo era el cumplimiento de las profecías judías y de la ley de ellos y lo que anunciaron sus profetas. Ese es el cristianismo. Nosotros somos el producto de lo que anunciaron los profetas judíos. Ellos hablaron de la venida de Cristo, ellos hablaron de creer en Dios, ellos hablaron de los que nos convertiríamos, pero ellos mismos, o un remanente grande de ellos, amplio de ellos, rechazaron a Cristo y rechazan a Cristo. Entonces, tengo que decirlo de esta manera: los judíos impíos y sectarios condenaron y mataron a Cristo. No todos. No estaban los apóstoles no mataron al Señor. No estaba María su madre. O sea, los creyentes no mataron a Cristo. Fueron los judíos incrédulos. Los judíos impíos y sectarios mataron a Esteban, lo apedrearon, y a muchos cristianos, y a muchos encarcelaron. Encarcelaron a miles de ellos. Y estos judíos incrédulos no son judíos verdaderos, dice la Biblia. Por lo menos estos que persiguieron la iglesia o que persiguieron a Cristo. Porque los otros hay que esperar al final de cada vida de ellos qué va a pasar con ellos, si se van a convertir o si no se van a convertir. Lo mismo que pasa en el mundo gentil. Pero hablo de estos que querían matar cristianos. Dice: y las sinagogas dirigidas por ellos no son contadas como sinagogas de Dios, sino, como dice el texto, sinagogas de Satanás. Pero hermanos, como no todos los judíos andan por el mundo matando cristianos, y el Señor se está refiriendo a los que estaban matando cristianos y encarcelando cristianos, entonces hay que tener ojo con este pasaje.
que sí digamos lo que nos está diciendo. Porque en algunos casos está mal interpretado y mal enseñado, y eso trae confusiones dentro del corazón de cada ser humano y dentro del corazón de cada creyente. Afirmar que Dios está condenando a todos los judíos es incorrecto. Dios está condenando a aquellos que estaban persiguiendo la iglesia con cárceles y con muerte en Esmirna. Y Dios es justo en eso. Porque Dios es justo, Dios no se equivoca. Porque el que persigue a un cristiano para matarlo o encarcelarlo, persigue a Cristo. Dios es justo con eso. Pero tampoco nosotros podemos condenarlos a todos. Que ese es uno de los argumentos muy fuertes que hay hoy en día. ¿O condenarías tú a un judío que no ha conocido a Cristo en vez de predicarle el evangelio? ¿Qué haríamos? ¿Lo condenaríamos por ser judío o le predicamos el evangelio de Cristo para que se arrepiente y venga a Cristo? Porque ellos, los creyentes de ellos, sí nos predicaron el evangelio a nosotros. De hecho, por eso hoy somos cristianos. ¿Quiénes conocieron el evangelio? ¿Quiénes conocieron el pacto y las promesas? ¿Los gentiles o los judíos? Entonces, ¿por qué los gentiles creemos? Porque los judíos creyentes hicieron el trabajo y nos predicaron el bendito mensaje. La primera iglesia era judía, acuérdense, el día de Pentecostés. Y ellos fueron los que nos predicaron el mensaje a nosotros. Entonces, el Señor está siendo justo en llamar hijos de Satanás a los que persiguen la iglesia, porque eso es justo. Así llamó a los fariseos y saduceos que querían matarlo a él, de la misma manera. O sea que el Señor es consecuente con lo que está diciendo. Vayan conmigo, por favor, a Juan 8:44. Y no solo los judíos, todos aquellos que maten cristianos y que encarcelen cristianos son hijos del diablo, según la Biblia. No lo digo yo, lo dice el Señor. Juan 8:44, el Señor en ese mismo sentido le decía a aquellos religiosos que lo confrontaban todos los días y a los que el Señor desafiaba todos los días en las plazas públicas, les decía: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Todo ser humano que experimente en su corazón el deseo de asesinar a un creyente, porque es creyente, es un hijo del diablo. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, mis hermanos, no se puede echar en el mismo saco a todos los judíos por interpretar un pasaje de estos incompleto. Por eso es bueno extraerlo completo y predicarlo completo para saber de qué está hablando. La Biblia está llamando hijos del diablo a los que encarcelaban y mataban cristianos, y ese es el caso de Esmirna. En el primer siglo los judíos sectarios y radicales eran los principales perseguidores de la iglesia. Pablo mismo, de hecho, era uno de esos, Saulo de Tarso, que él mismo decía: no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia del Señor. ¿Sí se dan cuenta? Pero cuando este judío Pablo, perseguidor, conoció a Cristo y dejó de ser perseguidor de los judíos y de la iglesia, dijo lo siguiente. Romanos 9, del 1 al 3. Por favor. Para poder tener el equilibrio, hermanos, cuando tenemos estos pasajes en el frente, hay que tener un equilibrio claro y una claridad, y que nuestro corazón asimile el mensaje de la forma correcta. Romanos 9, del 1 al 3. Dice Pablo: verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo está jurando por Cristo. Cuando uno dice la verdad, uno puede jurar. No es pecado jurar, lo que es pecado jurar en vano. Pero Pablo está diciendo: estoy diciendo delante de Cristo la verdad y no miento, y el Espíritu Santo me da testimonio dentro de mí. ¿Qué quiere decir? Pongo por testigo al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, y pongo por testigo al Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Había un dolor en el corazón de Pablo por el endurecimiento de sus hermanos en la carne, de los otros judíos. Hermanos, si usted es un verdadero creyente, tiene que haber dolor en nosotros por el endurecimiento de los judíos. Y si no, ¿qué clase de cristianos somos? ¿De dónde venimos? ¿De Marte o de Júpiter? ¿Qué sé yo? ¿De dónde viene nuestro cristianismo?
Tiene que haber dolor por lo que están viviendo ellos. El endurecimiento, la falta de fe. Señor, cámbiales el corazón de piedra, porque tú lo prometiste, a un corazón de carne sensible a tu palabra, para que se arrepientan y vengan a ti, porque tú los usaste a ellos para salvarme a mí. Ahora, Señor, por favor, en tu misericordia infinita, sálvalos a ellos. Un cristiano debe orar en ese sentido, mi hermano. Un cristiano debe tener claro eso. Así como oramos por los impíos del mundo. Hay veces ponemos en oración a todas las naciones de la tierra. Hoy vamos a orar por España. Señor, te oramos por España para que salves a aquellos que no han creído. Hoy vamos a orar por Singapur. Y así, y oramos por todas las naciones. Venga, ¿cuántas veces oramos por Israel? Que fue el pueblo instrumento de Dios y que es el pueblo de Dios, porque Jesús sigue siendo judío y sigue siendo israelita, porque Él está vivo. Él murió y resucitó y Él es el rey de los judíos. Ahora, orémosle a Él por su propio pueblo, aquel que lloraba cuando venía a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a los polluelos y no quisiste? Hermanos, Él ama a su pueblo, Él ama a su tierra, está tratando con ellos, los ha endurecido. ¿Y sabe para qué los endureció? Para que nosotros entráramos. El endurecimiento de ellos es la entrada de nosotros. Cada rama que es cortada del árbol natural y cae al suelo es reemplazada por la rama del olivo silvestre y es plantada en el lugar de ellos. Así, mis hermanos, que nuestra oración tiene que ser por salvación. Romanos 10:1 termina diciendo Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es para salvación. ¿Oras como buen cristiano por la salvación de Israel? Como Pablo lo hacía. Hermanos, porque el Señor es judío, los apóstoles son judíos y miles de creyentes eran judíos en ese entonces, y las primicias de la iglesia o la primera iglesia fueron judíos todos. Juan, el que está recibiendo el mensaje del Señor para escribírselo a las 7 iglesias, es judío. Y el que le está dando el mensaje, que está resucitado en su estado de gloria, es judío. Entonces nosotros no podemos contar a todos los judíos y decir que todos los judíos son hijos del diablo. Solo aquellos que matan y persiguen cristianos. Por lo tanto, esta frase que estamos leyendo: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, se refiere a los judíos incrédulos y sectarios, específicamente en este pasaje a aquellos que estaban persiguiendo a la iglesia de Esmirna. ¿Se dan cuenta? El Señor les dice en el verso 10, o le continúa diciendo en el verso 10 a esta iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada. ¿Qué quiere decirle? Que aquí no terminó todo, que siguen los sufrimientos, que siguen las aflicciones, que esto no se ha detenido, porque es necesario que todo esto acontezca. Van a seguir padeciendo por causa de estos judíos incrédulos, en el caso de la iglesia de Esmirna. El resto de la iglesia ha padecido no solo por la persecución de los judíos, sino de los otros sistemas impíos del mundo, como lo veíamos ahorita. No tengas miedo quiere decir: yo estoy contigo, aún falta un poco más, no te voy a salvar esta vez porque es necesario que termines así. Eso les quería decir el Señor. Dice la Biblia que Esteban, cuando estaba siendo apedreado por estos judíos por causa de Cristo, ¿qué pasó? Cristo no vino a rescatarlo de ellos, vino a recibirlo. Vino a recibirlo. Mire lo que dice Esteban en Hechos 7 del 55 al 56. Hechos 7 del 55 al 56 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. No vino a salvarlo, vino a hacer algo más grande, a recibirlo. Por eso Esteban entendió esto, y al ver la gloria de Dios, ¿qué dijo? Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Estaba mejor hacia donde iba que si se quedaba. Y eso es lo que pasa con estos hermanos. Un poco más de paciencia, les dice el Señor. Un poco más de paciencia. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Yo conozco tu paciencia, pero tú eres rico.
Yo quiero hacer un ejercicio para que el corazón de esta iglesia hoy sea puesto en el lugar correcto en cuanto a estas cosas. ¿Por qué hago énfasis? Primero, porque está en la Biblia y estoy explicando este pasaje, pero es muy necesario de que entendamos el origen histórico o el desarrollo histórico del plan de Dios, mis hermanos. Es que lo que se está viviendo hoy en el mundo no es otra cosa, no es la vida del mundo, no es la vida de las naciones, es el desarrollo histórico y progresivo del plan de Dios. Es lo que está pasando, es el cumplimiento de lo que está escrito. Y yo quiero que esta iglesia ponga su corazón en el lugar correcto para que podamos entender el mensaje de Dios, el mensaje del reino, para que podamos comprender la Biblia. Hermanos, si desconectamos la Biblia de la historia, no nos diría nada. Y si desconectamos la historia de la Biblia, tampoco nos diría nada. Y si la historia no es el cumplimiento de lo que fue escrito aquí, entonces la Biblia mintió. Y eso no es posible, porque es la palabra de Dios y es inmutable. Entonces, mis hermanos, hay comúnmente una desconexión en la mente de algunos creyentes en la tierra por una razón o por otra razón de los eventos históricos, de todo lo que está pasando hoy. Es parte de lo que estaba escrito en la Biblia. Es el desarrollo histórico del plan de Dios. En Oriente ha sido una de las regiones más hostiles contra los cristianos. Allá es donde hay más Esmirnas. Allá es donde está la iglesia de Esmirna. Y eso tiene un fundamento, que el mundo se opone a Dios. ¿Y por qué se odia tanto? ¿Por qué hay tanta conmoción en esa región? Los países circundantes en Oriente han hecho parte de los eventos históricos del recuento bíblico todos. Si usted mira a estos países que hay hoy, sus nombres aparecen en la Biblia. Gaza aparece en la Biblia, Siria aparece en la Biblia, Líbano aparece en la Biblia, los persas aparecen en la Biblia, Egipto aparece en la Biblia, el Líbano aparece en la Biblia. Entonces, mis hermanos, no podemos desconectar lo que está ocurriendo hoy en el mundo con lo que pasó en la Biblia y con lo que fue anunciado proféticamente en la Biblia. ¿Ustedes saben dónde estaba el Edén? Ya lo hemos enseñado aquí, en el Oriente, específicamente donde está la nación de Israel hoy. ¿Ustedes saben dónde se desarrolló la historia bíblica? En el Oriente, la creación misma, específicamente donde está Israel hoy. ¿Dónde fue llamado Abraham? En el Oriente, en Ur de los Caldeos, pero lo trajo hacia Canaán, hacia donde está Israel hoy. ¿Dónde nacieron y enseñaron todos los profetas? En el Oriente, específicamente en Israel. ¿Dónde nació el evangelio del reino, el que predicamos hoy? En Medio Oriente, específicamente en Israel. ¿Dónde nació nuestro Salvador? En Medio Oriente, específicamente en Israel. ¿Dónde se llevó a cabo la obra de redención completa, la obra de la cruz? Nacimiento, muerte, crucifixión y resurrección del Señor. En el Oriente, especialmente en Israel. ¿Dónde murió y resucitó Cristo? En Medio Oriente, en Israel. ¿Dónde empezó la obra del evangelio? En Medio Oriente, especialmente en Israel. ¿Dónde estaba esta iglesia de Esmirna? En Medio Oriente, en Asia Menor, donde hoy es Turquía, pero estaba saliendo progresivamente desde Israel hacia el resto del mundo. De ahí, desde Israel va a África, a Europa, y de Europa viene a América Latina y América del Norte y América Latina posteriormente. El plan de Dios y el desarrollo histórico y progresivo del plan de Dios viene cumpliéndose, así nosotros no lo entendamos. Esa convulsionada región, hay un centro de cataclismo espiritual que deriva en guerras, muerte, persecución y dolor, y así será, mis hermanos, hasta la segunda venida de Cristo, porque la Biblia lo dice. Si entiendes esto, podrás entender y podrás orar adecuadamente por tus hermanos de Esmirna en todo el mundo de la manera correcta. Porque es que es en estos países de Medio Oriente donde hay Esmirnas, donde están picando a los creyentes, donde los están quemando vivos, mis hermanos. Ellos no entienden lo que hacen, pero Dios lo había profetizado anticipadamente. Ellos tienen unas ideas extrañas, contrarias,
creen en otro Dios que no es el Dios de Israel. El Dios nuestro en el que creemos es el Dios de Israel. Él se presentó así: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de Israel. Él se presentó así, y si nosotros creemos en Dios, creemos en el Dios que se nos ha presentado a través de esta bendita palabra de Dios. Y continúa el Señor diciéndole a esta iglesia: miren, hermanos, por eso el énfasis que yo hago, porque esta iglesia va a seguir sufriendo. Y le dice: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Qué le está diciendo el Señor? Ustedes serán encarcelados y van a morir por causa de mi nombre. Falta poco. Sean fieles hasta la muerte, porque les espera la corona de vida. Porque así como a Esteban, yo los estoy esperando con honores. Yo mismo, porque ustedes en la hora de la muerte me verán de pie a la derecha de Dios. Me verán y tendrán el valor necesario, el suficiente, para pasar ese momento corto de aflicción. Y por eso va a decir en el verso 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermanos, ustedes tienen oídos espirituales, oigan esto. Oigan lo que hoy hemos compartido aquí. Oigan esto, porque esta iglesia es una iglesia que no tuvo reproche, pero es una iglesia que está padeciendo horrible persecución por causa del nombre de Cristo. Hoy nuestros oídos espirituales son abiertos y nuestro corazón se conmueve grandemente por nuestros hermanos mártires y los que están encarcelados en este momento por causa de Cristo. Tal vez sin comida, tal vez sin ropa, mis hermanos. En esta hora, mientras nosotros aquí estamos glorificando a Dios y dando gracias por todo lo que nos ha dado hoy, en esta mañana y hasta hoy, hasta aquí nos ha traído el Señor. Las pruebas de estos hermanos son grandes, sus tribulaciones son grandes, sus aflicciones son grandes, pero el Señor mismo, que está con su iglesia, les dará las fuerzas. El que camina en medio de los 7 candeleros, el que tiene las 7 estrellas en su mano, les dará las fuerzas necesarias, porque su rostro será como el rostro de Esteban, es como el sol, porque ellos brillan. La obra que ellos hacen es tener fe hasta la muerte, y lo que ellos han hecho servirá de testimonio para los que están detrás y también tienen que padecer por causa de Cristo. Y te verán a ti a la hora de entregar su vida y la entregarán en tus manos. Esa es la iglesia de Esmirna, mis hermanos. Esa es la iglesia de Esmirna, una iglesia sufrida, una iglesia que lleva sobre sus hombros la cruz de Cristo. A esa iglesia lo está haciendo literal: el que viene en pos de mí, que tome su cruz y sígame. Ellos lo están haciendo y son un ejemplo para nosotros. Que Dios bendiga a estas iglesias que están allá poniendo su sangre, su cuello para que se los corten, poniendo todo y diciendo: no lo negaré, no lo negaré. Aunque me muriere, confesaré su nombre hasta el final. Esos hermanos nos dan ejemplo. Esos hermanos nos enseñan, y quiso el Señor enviar para ellos una carta especial. Les dice: el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. La segunda muerte es la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Él llama a esos hermanos, o el llamado es ser fieles hasta la muerte. Y el Señor les ha dado la corona de vida, y descansarán un poco, y un día vengará a los moradores de la tierra por lo que le han hecho a estos hermanos. Y no será pequeño, mis hermanos. El juicio final vendrá y el Señor hará justicia. Mientras tanto, seguiremos llevando ese mensaje del reino, nosotros también. Donde quiera que el Señor nos pusiere, no es donde queramos, es donde el Señor nos pone. Porque si fuera donde nosotros quisiéramos, nos quedaríamos en la casa. Señor, yo evangelizo a mi familia. Señor, no, es que los de mi casa son primeros. Sí, pero es que nosotros tenemos una vida entera de vida cristiana con que dar testimonio y para seguir haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Oraremos por nuestros hermanos caídos, por sus familias que comparten aflicciones con los que murieron, y por aquellos aún que no han muerto, pero viven persecuciones horribles. Tú que adoras libremente, sea agradecido con Dios. Nosotros que tenemos esa dicha,
y esa bendición de parte de Dios de venir un domingo por la mañana y adorar a nuestro Dios, seamos agradecidos con Dios por esa gracia especial para con nosotros.